Gracias. Gracias, señor presidente. Audio para Y el señor empezar asambleísta, por favor. a incendiar las cosas, estamos contra el Convenio de París y el Tratado de París. Para nosotros, los pueblos ancestrales, ¿sí?, no solamente hablamos del derecho a la naturaleza, que lo tenemos en la Constitución de la República, señores asambleístas. Es muy interesante, muy loable el proceso de la Constitución de la República del Ecuador. Pero del dicho al hecho, para cumplir lo que tenemos en la Constitución, estamos muy lejos. Yo les invito a los demás asambleístas que hablamos de los 10 años del supuesto cambio que ha tenido en el tema climático de nuestro país. Vayamos juntos a la provincia de Zamora, porque si nosotros hablamos de la responsabilidad social con nuestro clima, no solamente es hablar de las bondades de la Constitución, sino cumplir la Constitución de la República del Ecuador. Nos han invitado también a un diálogo climático. Los pueblos indígenas nunca vamos a estar en contra del desarrollo de nuestro país, de ninguna manera. Pero ese desarrollo tiene que reconocer que no estamos siendo bien tratados en nuestros territorios indígenas, a pesar de tener una constitución que reconoce el derecho a la naturaleza, que reconoce el derecho al agua. Nosotros podemos ir a un diálogo climático, pero antes de eso les invito a que vayamos a bañarnos al río Zamora, a ver si podemos hacerlo. Antes de eso les invito a ir a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y ningún río en este momento podemos bañarnos, y estamos hablando del cambio efectivo, del cambio climático que nosotros debemos tener. Nosotros, los pueblos ancestrales, hemos sido los guardianes absolutos de nuestra naturaleza. Los pueblos ancestrales tenemos una ciencia pacífica. La ciencia pacífica nuestra, solamente el arte de pintarnos el pelo como este humilde sáchil en este momento, es un arte, es una ciencia. El desarrollo del mundo no puede dejar de hablar de territorios y pueblos indígenas. Es verdad que el cambio climático lo enfrentamos, es un problema mundial, pero ese problema mundial debemos de tratarlo en nuestro territorio con mucha seriedad. La seriedad que debemos de tratar en este momento. Si nosotros vamos a ir a un diálogo sobre temas climáticos en nuestro país, que estamos siendo invitados, debemos de revisar los proyectos mineros, debemos de revisar el proyecto extractivista de los gobiernos. No se olviden de nosotros. Queremos desarrollarnos, pero ese desarrollo tiene que implicar, tiene que ser implícito el reconocimiento de los territorios indígenas, de donde se conserva la mayor biodiversidad en nuestro país. Entonces no podemos hablar de que estamos cumpliendo la Constitución si seguimos explotando minería y petróleo en nuestro país. No solamente el cambio climático está ligado a la situación de la contaminación de los ríos. Si bien es cierto, antes estuvo acá el señor ministro de Medio Ambiente, pero no se está cumpliendo. En Santo Domingo, de los 170 ríos, todos los ríos están contaminados. No tenemos un sistema de alcantarillado
en la provincia, en el cantón. ¿A quién sancionamos? ¿Sancionamos a los 500,000 habitantes o sancionamos a los responsables de la administración del cantón y la provincia? Con el supuesto desarrollo, a nosotros nos están dejando sin nuestra naturaleza, sin nuestros ríos. El prefecto de la provincia, Giovanni Benítez, destruyó un sitio sagrado nuestro. Presentamos las denuncias correspondientes, pero no se hizo absolutamente nada. Y mataron un sitio sagrado. Y hablamos que existe la Constitución que protege la naturaleza, que protege el derecho de los pueblos indígenas. Hablamos también de la contaminación del aire. Todavía tenemos en nuestro país sistemas obsoletos para evaluar la contaminación del aire. No tenemos sistemas sofisticados aún todavía para decir que estamos controlando la emanación de gases tóxicos. Lo estamos haciendo en el mismo proceso de revisión vehicular. Lo hacemos a mano, este sí, este no, y mucho más allá de la chatarrización. ¿Sí? Cambiar un auto nuevo por un carro viejo, por un bus nuevo, por un bus viejo, no es el cambio estructural que necesita para combatir el cambio climático. Si seguimos utilizando medios fósiles para este movimiento vehicular, no podemos hablar de desarrollo si nosotros ese desarrollo deja al margen a los pueblos indígenas. No podemos hablar del cambio climático si este cambio climático efectivo no reconoce los territorios indígenas. ¿Cómo no reconocer hoy en día? Estamos tratando sobre medio ambiente, sobre territorios, sobre el derecho de los pueblos indígenas. Este reconocimiento implícito y lo que está en la Constitución, quiero recordarles que todo es producto de la lucha social del movimiento indígena, de los movimientos sociales. Y no somos nosotros ecologistas infantiles, somos nosotros pueblos indígenas, guardianes ancestrales de los recursos de la naturaleza al servicio del mundo que le hemos puesto nosotros. La ciencia indígena tiene que ser reconocido como tal. Hasta ahora, todo lo que hacemos nosotros nos llaman artesanías. Pintarnos el pelo es un arte, no es una artesanía, no es una situación que lo podamos medir. Si nosotros hablamos de proteger los recursos naturales, debemos de iniciar protegiéndolos desde nuestro país, desde nuestros territorios. Ahora bien, no nos olvidemos, compañeros y compañeras asambleístas, tenemos una muy buena Constitución que habla de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza, pero estamos muy distantes de cumplirlo. Tenemos que cumplir y esa es nuestra responsabilidad moral y ética ante el país. También tenemos el convenio de la OIT, no lo estamos cumpliendo como país, a pesar de ser parte firmantes de este convenio de la OIT. También existe el convenio de diversidad biológica, que habla también de los derechos de los pueblos indígenas de los territorios, y que por lo tanto, hoy, históricamente aplaudo, porque sé que todos vamos a votar en este punto. Un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Sé que todos vamos a votar por este punto a favor de este reconocimiento, pero que los tratados y los convenios internacionales a ser vinculantes también tenemos que reconocer y respetarlos en nuestros territorios, en nuestro Ecuador profundo, que nace ancestralmente ligado a la naturaleza. Concluyo con esto, señor presidente, decir en mis palabras ancestrales en Sáfiqui, Chilatalá, Mambolonsiris, Tojinso, Tedele Chuistos, Catolá cuenta, Chilachitoca, Quirano, Jerale, Tobi. Les dije en mi idioma que vamos juntos como hermanos a defender nuestra naturaleza,
porque el mundo necesita del Ecuador para nosotros ofertar lo que llamamos el desarrollo limpio para el mundo. Gracias, señor presidente.